Muy bien, queridos hermanos, ya estamos de retorno para continuar con nuestra programación. A través del tiempo en que ha surgido el pueblo de Dios adventista del séptimo día, las profecías que tienen que ver con los últimos días se han venido cumpliendo. Hoy estamos viviendo prácticamente en el cierre mismo de la historia. En Apocalipsis capítulo 1, versículo 1 al 3, el Señor hizo una promesa. La promesa de una bienaventuranza. ¿De qué se trata? ¿Y por qué esa promesa en específico? ¿Y qué es lo que a nosotros nos espera en los próximos días? Para entender estas cosas vamos a ponernos de rodillas y vamos a hacer una oración a fin de abrir el santo libro del Señor. Bondadoso Padre que moras en los cielos, estamos agradecidos a ti porque nos das la vida y la salud. Y humildemente te rogamos que tu presencia nos acompañe para poder entender tu santo y bendito mensaje para el día de hoy. Porque te lo rogamos y suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. En las profecías del Apocalipsis leemos algunos de los eventos que tendrán que desarrollarse directamente en relación con la iglesia, con el pueblo de Dios. Apocalipsis capítulo 1, versículo 3. Fíjense lo que dice allí el texto bíblico. La revelación de Jesucristo que Dios le dio a Juan para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Verso 2. Que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Verso 3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Aquí hay una bienaventuranza para aquellos que estudian el Apocalipsis. Cuando ellos terminen de estudiar este libro, podrán darse cuenta de que cuando se cumplan todas estas cosas que están en este libro, el tiempo está cerca. Definitivamente esto no lo dijo para sus días el apóstol Juan, sino para aquellos que vieran el cumplimiento de las profecías de este libro. No por el hecho de que tú leas ese libro, de pronto tú vas a ver que el tiempo está cerca, no. Sino cuando veas que los acontecimientos de ese libro se están cumpliendo es porque el tiempo está cerca. Y sin duda, este libro del Apocalipsis ha sido una carta escrita por el apóstol Juan especialmente para los que vivieran en los últimos días. De hecho, el profeta Daniel dijo, ¿para cuándo se cumpliría esta bienaventuranza? En el capítulo 12 de su libro, Daniel había hecho mención de algunos eventos finales desde el versículo 11 hasta el versículo 13. Fíjate lo que dice allí el profeta Daniel en relación con lo que ocurriría hacia el final del tiempo. Daniel capítulo 12, versículo 11 al 13. En estos textos el profeta habla acerca de un tiempo específico que debía de cumplirse para los últimos días. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. La abominación desoladora llegó hasta 1798. El tiempo en que se quita el continuo sacrificio es cuando se introducen las abominaciones. Todas las abominaciones tienen que ver directamente con la aceptación de las innovaciones al cristianismo. Todo esto ocurrió desde los tiempos de Constantino hasta el tiempo de la ascensión del papado. Desde ese tiempo hasta que se cumpla el periodo de la abominación desoladora pasarían 1290 días o años. Esto llegó, repito, hasta 1798. La fecha del 508, cuando se retroceden los 1290 años, es el periodo del tiempo cuando se estaban introduciendo todas las abominaciones. Ya desde los días de Constantino, repito, comenzó a introducirse la creencia en el 25 de diciembre de la Navidad, el cambio del sábado por el domingo, el quitar el segundo mandamiento, la introducción a la adoración a María, a los apóstoles, etc.
Y juntamente con todo eso, se estaba introduciendo las ideas relacionadas con el sistema nuevo de doctrinas que se establecerían contrario a la enseñanza bíblica. Es decir, se estaba quitando a Jesucristo como mediador y se estaba introduciendo el sistema idolátrico de la misa, del desolador, del sistema del papado, etc. Pero bien, sigue diciendo el profeta Daniel algo más, y esto es la parte que nos interesa a nosotros. Fíjate lo que dice aquí. Desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora habrá 1290 días o años. Versículo 12. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. 1335 días llegan hasta la fecha de 1843, ya que tenemos que sumarle a 1290 para llegar a 1335, 45 años más. De tal forma que entonces llegamos hasta 1843. 1843 es una fecha muy importante porque en esa época el pueblo adventista viene a la existencia anunciando las profecías de Daniel, declarando que todas las profecías del libro de Daniel se estaban cumpliendo. Entre los grandes predicadores de ese tiempo, como Guillermo Miller y 60 predicadores más distribuidos por el mundo, proclamaron el mismo mensaje y anunciaron que había llegado la hora del juicio. Y entonces comenzaron a declarar por primera vez, con fuerza, el mensaje del Apocalipsis. Y así se cumplió. Bienaventurado el que llegue hasta 1300 días. ¿Por qué? Porque bienaventurados los que oyen y los que leen las palabras de la profecía del Apocalipsis, porque se darán cuenta de que el tiempo está cerca. De manera que entonces, el libro de Apocalipsis iba a venir a ser proclamado con fuerza, declarando que el tiempo estaba cerca después de 1843. Y en efecto, el pueblo adventista del séptimo día comenzó a proclamar desde 1843 las enseñanzas proféticas del Apocalipsis. Dentro de estas enseñanzas estaba la proclamación del Evangelio final. De ahí que entonces desde esa fecha en adelante se proclamaría la segunda parte del Evangelio que declaraba que iba a comenzar en el cielo la hora del juicio, la expiación, y que había que prepararse para la segunda venida de Jesús. Y que la forma de prepararse era temiendo a Dios, dándole gloria, adorando al Creador y saliendo de Babilonia y apartándose de la bestia y de su imagen. Al cumplir con todo eso, el pueblo estaría preparado para la segunda venida de Jesús. Muy bien. Ahora, dentro del marco de ese tiempo, de 1843 en adelante, comenzaron a estudiar los adventistas el libro del Apocalipsis, para ver los eventos finales. Y sin duda, cuando comenzaron a estudiar estos eventos del Apocalipsis, los del pueblo de Dios, entonces descubrieron los acontecimientos que todavía nos esperaban de allí y en adelante. Y es ahí donde entra a tallar la proclamación del mensaje final. Habían anunciado hasta allí que la hora del juicio había llegado para 1844. Habían declarado que las iglesias que rechazaban el mensaje de la hora del juicio caían con Babilonia, porque se apartaban de la creencia de la segunda venida de Jesús. Y ahora comenzaron a proclamar el mensaje del tercer ángel a partir de esa fecha. Y el mensaje del tercer ángel anunciaba algo solemne. Apocalipsis capítulo 14, versículo 9 hasta el 11, dice la Escritura. Apocalipsis 14, versículo 9 hasta el 11. Fíjense lo que dice allí. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. En estos versículos se presenta una alianza entre el poder de la bestia y el de la imagen de la bestia. Esta alianza representa al sistema del papado
en unión con el sistema del protestantismo. Según esta profecía, proclamada desde 1844 por los adventistas del séptimo día, hacia el final del tiempo debían unirse el poder católico romano y los protestantes de los Estados Unidos de Norteamérica, de las iglesias principales, bajo puntos de doctrina. A eso se le llama ecumenismo, ¿correcto? Este ecumenismo debía de manifestarse con este tipo de alianzas. En estos últimos años hemos venido viendo ese tipo de alianzas, pero veamos desde sus orígenes cómo es que se vino preparando este movimiento ecuménico. En principio, hubieron hombres que hablaron acerca de la necesidad de la alianza de religiones. Uno de los principales personajes que habló acerca de esto fue un persa que se llamaba Baha'u'lláh. Este hombre había declarado que se aproximaba un periodo que se llamaba la Nueva Era, la paz mundial, en el que todas las naciones entrarían en un nuevo orden mundial. Hablando acerca de ese punto, Baha'u'lláh había dicho: si queremos que se logre ese nuevo orden mundial, necesitaremos que se unan todos los poderes políticos formando una asamblea de naciones y que se unan todas las religiones para que a través de la religión se logre este propósito. Y él declaró: será imposible que se logre un nuevo orden del mundo sin la ayuda de la religión. La religión será el catalizador para lograr que todo el mundo acepte el nuevo orden mundial. Bueno, basado en esas ideas, se comenzó el movimiento para lograr la alianza de las religiones, ya que por ese tiempo, de 1840 aproximadamente, ya las ideas de este personaje comenzaron a calar para que se hiciera realidad el propósito de la alianza de naciones y religiones. Interesante. Por ese mismo tiempo, Elena de White había declarado que en la Iglesia se vería precisamente este tipo de cosas y que entonces se prepararía todo para una alianza de religiones, en la que todas las naciones estarían involucradas y que eso marcaría el cierre de la historia. Ahora bien, siendo así, cuando Elena de White hace mención de esto, nos deja en claro que hacia el futuro se buscaría por parte del sistema del papado y por parte del sistema de los Estados Unidos, que son la imagen de la bestia, una alianza ecuménica, religiosa. Tal es así que para que este movimiento se llevara a cabo, ella declaró que debía de estudiarse detenidamente la profecía de Apocalipsis 14, 9 al 11 del tercer ángel e identificar los símbolos con sus características para poder saber cómo se llevaría a cabo esta alianza. Bueno, cuando uno va al Apocalipsis y hace el estudio del tercer ángel, como dice Elena de White, pronto se encuentra que esta alianza vendría a tener lugar cuando los Estados Unidos de Norteamérica protestantes llegaran a establecerse como una potencia mundial. Así es como lo declara el Apocalipsis. Vamos a Apocalipsis capítulo 13, versículo 11 y 12. Fíjense lo que dice allí. Y luego vamos a leer lo que dice el espíritu profético y luego vamos a ver cómo se está cumpliendo en el mundo esta señal final. Después vi otra bestia que subía de la tierra. Tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Hablando de este poder, todos los cristianos, sobre todo adventistas, conocen que esta segunda bestia representa a los Estados Unidos de Norteamérica. La palabra bestia en simbología bíblica es símbolo de una potencia, de una nación. En este caso, la bestia que subía de la tierra iba a ser una potencia que iba elevándose sobre nuestro mundo
para el tiempo cuando cayera la primera bestia. La primera bestia representaba el sistema del papado. Y esta primera bestia recibió una herida mortal, pero esa herida mortal fue curada. Y entonces esta segunda bestia buscaría una alianza con ella. Apocalipsis 13:12 dice lo siguiente. Apocalipsis 13:12. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia, esta segunda, los Estados Unidos, en presencia de ella, es decir, en presencia de la primera bestia que es el Vaticano, el sistema del papado, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Esto es una alianza entre la segunda bestia y la primera, entre estas dos potencias. Ahora bien, los Estados Unidos de Norteamérica se constituyen como potencia mundial a partir de 1990. Ya por la fecha de 1776 se declara la independencia de los Estados Unidos, pero no fue sino hasta 1990 cuando los Estados Unidos se coronan como la potencia mundial tanto económica como bélica, y esto a raíz de la caída de la Unión Soviética, la antigua, la que hoy se conoce como Rusia. Entonces, cuando cae la Unión Soviética, los Estados Unidos quedan como los únicos dominantes en el mundo. Desde entonces, esta nación, los Estados Unidos, es llamada la primera potencia mundial. Y solo cuando esto ocurriera, el ecumenismo, en alianza con la primera bestia que representa el papado, se haría realidad. Antes de eso, no todavía, pero ya se estaría trabajando para lograrlo. Porque el ecumenismo no se realizaría de la noche a la mañana. Tenía que tener un plan y un propósito. ¿Cómo se fue gestando el plan del ecumenismo? En 1948 se funda el Concilio Mundial de Iglesias. En este Concilio Mundial de Iglesias, casi el 80% de los protestantes estaban unidos para formar ese gran bloque. El Concilio Mundial de Iglesias entonces preparó todo para una alianza por la paz mundial a través de todas las iglesias protestantes y la búsqueda de un nuevo orden mundial. Así es como el Concilio Mundial de Iglesias entonces tuvo su agenda para llevar el plan de un nuevo orden mundial. Ya se hablaba de un nuevo orden a través del Concilio Mundial de Iglesias, sorprendentemente. Y estamos hablando de la fecha de 1948. Eso por un lado. Por otro lado, para el año de 1962, en el Concilio Vaticano II, el Papa había logrado que las iglesias protestantes buscaran una alianza ecuménica con el sistema del Vaticano. Para entonces el Papa declaró que era tiempo de darse la mano con los hermanos separados. Ya no les llamó los protestantes, sino que contrario a eso les llamó los hermanos separados. De hecho, a los católicos conservadores no les agradó para nada esa idea de tener que llamarles así a los protestantes, porque se supone que la Iglesia Católica tenía como herejes a los protestantes, más aún por causa del tiempo de la Reforma y sobre todo por Lutero. De manera que entonces esto fue un gran choque. Sin embargo, la Iglesia Católica continuó con sus planes para lograr los propósitos ecuménicos. A medida que fueron pasando los años, para la fecha de 1984, Ronald Reagan estaba llevando a cabo un concordato con la Iglesia del Vaticano, un acuerdo al cual se le llamó la Alianza Santa. Cuando este acuerdo fue aceptado, entonces los Estados Unidos enviaron un embajador como representante al Vaticano, y el Vaticano por su parte envió su embajador como representante a los Estados Unidos. Así entonces se reanudaron las relaciones entre estos dos poderes. Se declaraba que esa unión iba a ser solamente de cuestión de estados, para poder realizar transacciones como con cualquier otro estado. Lo cierto es que eso no era como habían dicho, sino Ronald Reagan más adelante explicó que esto fue un intento de dar la oportunidad a Dios de que condujera a la nación americana.
Bueno, de hecho eso no tenía ningún sentido, porque en principio la nación americana no aceptaba el papado, debido a la Inquisición y a las persecuciones, ya que el papado tachaba de herejes a todos aquellos que eran los protestantes, y Estados Unidos era una nación protestante. Sin embargo, las palabras de Ronald Reagan, a pesar de lo que dijo, que eran palabras de apostasía, no fueron tomadas en cuenta con la seriedad que debieron de haber sido tomadas y se pasó por alto el asunto. El tiempo fue pasando y pronto el Estado de la Unión ya buscaba la alianza político-religiosa en los Estados Unidos. Desde 1960 movimientos como los movimientos pentecostales, los movimientos que buscaban la alianza ecuménica de las religiones protestantes, comenzaron a trabajar para lograr el llamado pastoreo discipulado, donde se trabajaba especialmente con pequeños grupos de hermanos en esas denominaciones para prepararlos hacia la alianza ecuménica. ¿Cómo? Hablando de temas de amor por el prójimo, amor por los demás de las demás iglesias, reconocimiento a las demás iglesias también, como hermanos en Cristo, y que no había motivo de tener que atacarlos con mensajes duros, proféticos o denunciando la idolatría católico-romana. Que había que comenzar a hablar acerca de temas que nos acercaran más en puntos comunes de doctrina. Y que esos temas podían ser la familia, el hogar, la unidad, el enamoramiento, el noviazgo, hablar acerca de temas prácticos de la vida diaria y no estar tan centrados en doctrinas que no ayudan en nada a la transformación de una persona para el amor al prójimo. Y llegaron a concordar que las doctrinas sí eran buenas, nadie dice que no, pero que no tienen nada que ver con la parte humana, que también hay que hablar de la parte humana, que hay que ser más humanos, y que no solamente tenemos que centrarnos en las partes doctrinales o proféticas, que a pesar de que sean estas importantes, no son la base para poder nosotros trabajar unidos como cristianos. Muy pronto los cristianos que no estaban estudiando la Biblia, los no preparados, comenzaron a aceptar ese tipo de predicaciones. Y esas predicaciones comenzaron a transformar las iglesias y volverlas en iglesias mundanas y humanistas. Pronto todas las iglesias comenzaron a hablar el mismo idioma. Y entonces cuando comenzaron a hablar el mismo idioma, ahora cuando hacían reuniones conciliares, todos llegaban a la misma conclusión. ¿Qué cosa? Más importante que hablar de divisiones, que hablar acerca de que tu iglesia no es la verdadera, que la mía es la verdadera, ahora vamos a hablar de temas que nos unan a todos. Vamos a hablar del amor, vamos a hablar de la familia, vamos a hablar del hogar. Es decir, introdujeron temas que eran totalmente humanistas y dejaron de lado las enseñanzas de la palabra de Dios, que son las únicas que separan del mundo y que hacen que se amen verdaderamente los hijos de Dios. De esa forma, las iglesias comenzaron a buscar acuerdos en puntos comunes de doctrina. Y lo que sorprende es lo que Elena de White escribió en Eventos de los Últimos Días, página 113. Fíjate lo que dice acá. Cuando las iglesias principales de los Estados Unidos, uniéndose en puntos comunes de doctrina, influyan sobre el Estado para que imponga los decretos y las instituciones de ellas. Aquí hay algo interesante que dice la mensajera de Dios. Cuando las iglesias principales de los Estados Unidos, ¿cuáles son esas iglesias principales? Bueno, estamos hablando de las iglesias bautistas, evangélicas, pentecostales, presbiterianas, metodistas, anglicanas, etc. Todas esas iglesias son las principales, las más reconocidas. Y cuando estas iglesias principales de los Estados Unidos, dice, se unan en puntos comunes de doctrina, ¿cuáles eran esos puntos comunes? Aquellos en los cuales se les había preparado desde los años 60 para poder hacer que todos hablen un mismo idioma. Increíblemente, cuando llegó la hora de sentarse para poder cotejar sus creencias, todos llegaron a concluir en lo que siempre estaban estudiando en sus iglesias: el hogar, la familia, el noviazgo, matrimonio, enamoramiento, comiditas, etc. Todo eso comenzó a ser los puntos comunes de doctrina.
Muy pronto todas estas iglesias dejaron de lado las creencias que las hacían puras y comenzaron a prostituirse con las ideas mundanas y totalmente materialistas y humanistas. Así es como entonces el ecumenismo comenzó a tomar fuerza. Empezando por la Iglesia Católica Romana, comenzó a renunciar a todas sus creencias originales y a dejarlas en una esquina y al lado. No dijo que ya no existían, sino que no son necesarias para poder evangelizar al mundo. Que hay cosas que separan y dividen de las demás iglesias y que no es necesario tener que exaltarlas. De esa forma, a través del papado, la Iglesia Católica logró ecumenizarse con varias iglesias del Oriente. No solamente eso, buscó una alianza con las iglesias ortodoxas, católicas, que se separaron en el cisma, y logró la alianza con el protestantismo. De esa forma el ecumenismo comenzó a fortalecerse. Y así se cumplió lo que decía la mensajera de Dios hace más de 100 años atrás. ¿Y hacia dónde apunta este ecumenismo? Nos dice ella más: cuando las iglesias principales de los Estados Unidos, uniéndose en puntos comunes de doctrina, influyan sobre el Estado para que imponga los decretos y las instituciones de ellas, entonces la América protestante habrá formado una imagen de la jerarquía romana. Interesante. Cuando estas iglesias se unen en puntos comunes de doctrina, ahora comienzan a exigir entre todas ellas del gobierno que se apliquen sus creencias, porque todas las creencias son una. De tal manera que parecería que el mundo cristiano se ha unido. Porque como las iglesias principales de los Estados Unidos, que se llaman protestantes, se dan la mano, juntamente con la Iglesia Católica Romana, parecen formar un bloque cristiano. Parecen formar un bloque cristiano, pero en realidad no es un bloque cristiano. Son aquellos cristianos que han renunciado a su fe, han renegado de su fe, han apostatado de su fe, y ahora se han unido para formar un solo bloque. Es decir, son el remanente ecuménico, ya no el remanente de Cristo, sino el ecuménico, donde todos ellos forman ese falso remanente, y al conformar ese bloque forman una superiglesia, una iglesia ecuménica, donde todos tienen un mismo plan y un mismo propósito. Y los que quedan, los que no aceptan esas alianzas ecuménicas en la diversidad de iglesias que hay, son tachados de divisionistas, de gente dura que no ama a su prójimo, de gente que no tiene amor porque no busca el ecumenismo, no busca la unidad. Siempre está hablando de divisiones, siempre está peleando con los demás de las demás iglesias. Y así se los hace ver a todos estos como que fuesen gente rebelde dentro de las iglesias. Y comienza a separárselos. Uno de los planes dentro del ecumenismo es: a todos aquellos que no concuerden con las ideas, hay que hacerlos pasar como falsos profetas, como apóstatas, como gente que no está de acuerdo con la autoridad religiosa. Hay que hacer creer que estos lo que están buscando simplemente es rebelión y anarquía dentro de la iglesia. Y luego hay que aislarlos de todo el mundo, desprestigiándolos para que finalmente nadie los acepte y nadie crea en ellos. Interesante. Estas cosas son sorprendentes, porque una vez hecho esto, se logra el propósito ecuménico. Entonces, el ecumenismo es una conquista del mundo cristiano, buscar aliar a toditos los llamados cristianos, juntarlos en un mismo saco, quitarles sus ideas cristianas e implantarles las ideas luciferinas, de tal forma que este conjunto piense que están adorando a Cristo cuando en realidad están adorando a Satanás, buscando las ideas del diablo. Su alianza, su unión no es en la fe,
no es en la creencia de la palabra de Dios, sino en simples puntos comunes de doctrina, teosóficamente hablando. De manera que entonces, cuando este ecumenismo se da a través de estos poderes de las principales iglesias de los Estados Unidos, entonces se forma ese bloque de alianza de poderes anticristianos. Ahora, una vez que se da esa alianza de poderes, todos estos que se están dando allí la mano buscan el establecimiento de ese nuevo orden. Se les conoce como la Iglesia profunda, la Iglesia del ocultismo, una iglesia que acepta la unidad de todos, del dragón, de la bestia y el falso profeta, los tres poderes conciliados y unidos. Así lo declara Apocalipsis capítulo 16, versículo 13 y 14. Fíjate lo que dice allí. Ahora bien, dentro de toda esta alianza hay algo que ocurre. Vi salir de la boca del dragón, que representa el espiritismo a Satanás, de la boca de la bestia, que representa el catolicismo papal, y de la boca del falso profeta, que representa a los Estados Unidos de Norteamérica, los falsos protestantes. Tres espíritus inmundos a manera de ranas. De allí salen espíritus inmundos, mensajes inmundos, en otras palabras. Espíritus en la Biblia son los mensajes llevados por falsos maestros, por los falsos profetas. Cristo dijo: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero los espíritus de demonios son los mensajes de los demonios, es decir, los mensajes de la alianza de estos tres poderes. Mensajes de demonios, ¿cuáles son? El humanismo, el moralismo, todas esas ideas que tienen que ver con la búsqueda del buen comportamiento de la gente al margen de las enseñanzas de las doctrinas de la palabra de Dios. ¿Cuál es la diferencia aquí? La diferencia es clara. Dentro de las creencias ecuménicas, tú tienes que buscar ser una buena persona, una persona que ame a los demás y que haga el bien por los demás. Es decir, pórtate bien por el bien común, el bien de todos los que están unidos. ¿Y cómo es ese buen comportamiento? Ese buen comportamiento lo tienes que sacar de reglas que ellos te van a declarar. De estas cosas que te van a decir, muchas están sacadas de las doctrinas budistas, de las doctrinas musulmanas, de las doctrinas cristianas, un conglomerado de todas las buenas acciones de cada una de esas creencias. Y para lograr la alianza con el mundo y ser aceptados por el mundo, aceptan todas las cosas que se llaman bondades en lo mundano, ya sea la política, ya sea la economía, ya sea la sociedad. A eso se le llama el formar una religión de lo políticamente correcto. Tal es así que tú no necesitas comportarte de acuerdo con la Biblia, sino de acuerdo con la cortesía de quedar bien con los demás. Tú no puedes llevar tu creencia sobre todos los demás ecuménicos para querer defender a capa y espada el por qué tú practicas lo que practicas, sino que el acto de cortesía, a lo que ellos le llaman amor, que es lo que ellos han inventado, es el acto donde tú, así sea el otro un satanista que esté sentado a tu lado y que esté haciendo brujería y hechicería cerca de ti, llamando a los demonios y a los malos espíritus a que le ayuden a hacer su acto hechicero, tú tienes que respetar ese acto hechicero y por lo tanto no debes compartir tu idea bíblica de que los hechiceros nunca entrarán en el reino de los cielos, sino que te tienes que callar aunque tú sabes que él se va a ir al infierno, pero por amor a él tienes que callarte
Y tienes que decirle que todo está bien, que igual lo sigues amando, que no importa que él invoque a los demonios, lo que interesa es que es una bellísima persona. De tal manera que tú en el ecumenismo te mezclas con el brujo, te mezclas con el hechicero, al margen de que él invoque a los demonios y tú a los ángeles, y los dos puedan sentarse en una mesa y encontrar más bien qué cosa es lo humano que tiene el otro individuo. Y cuando estás sentado en la mesa con él, le preguntas acerca de quién es él, de su trayectoria, de su familia, de qué lugar viene, cuál es la raíz genealógica que tiene, qué países ha viajado. Tu conversación tiene que girar en torno a lo humano y no a lo doctrinal. Tienes que ser más humano, más amorable, según la creencia ecuménica. Entonces, cuando tú converses así con el hechicero, el vudú, el satanista, el santero, quien quiera que sea, cuando tú converses así con él, vas a encontrar la profundidad de esa persona y te vas a dar cuenta de que esa persona, después de todo, no era tan mala con su brujería y hechicería y que después de todo podía ser muy amigable contigo y hasta podía portarse mejor que un cristiano de tu iglesia. Porque la idea es esa. Fíjate en esto. Si tú llegas a conocer un mundano que tiene actos de cortesía porque ha aprendido la cortesía, el moralismo, pero eso no le nace del corazón, sino de un esfuerzo de querer ser una persona agradable para los demás. Es carismático con su personalidad. Y de pronto te encuentras con esa persona que no es cristiana, sino que él tiene esa personalidad porque así la ha formado en la cortesía, y tú conversas con él, te vas dando cuenta de que tiene palabras muy hermosas para tratarte. Te habla de tal manera que es un ángel en conversación. Y de pronto, después de que te despides de él, te encuentras con el hermano que es el anciano de la iglesia, o que es el hermano director de escuela sabática, o que de repente es el hermanito que está años en la iglesia, pero que él no tiene ese grado de cortesía que el otro, ¿no? Y de pronto te lo encuentras, y ese hermano te saluda. Hola hermano, ¿cómo estás? Te dice y te da la mano, ¿no? Y tú le dices, ¿cómo está hermano? ¡Qué gusto! Y le dices, toma asiento, por favor, conversemos un rato. No, vas a disculpar, ahora no tengo tiempo, hermanito. Otro día ya vamos a conversar, es que estoy apresurado, mi familia me espera. Así que esta vez no te voy a poder atender. Pero voy a estar orando por ti, más bien. Ora por mí, nos vemos otro día. Y entonces este termina diciendo, ¿cómo este que es cristiano, que se supone que sigue a Cristo, todo grotesco, medio chabacano? En cambio, el otro que me he encontrado, qué cortés, qué amable. Cuando le he dicho al satanista, siéntate a mi lado, se ha sentado, hemos pedido juntos una comida, hemos comido y nos hemos reído. Este es más bellísima persona que el de la iglesia. Te equivocaste. Fue Satanás, el ángel de luz, el que te hizo creer. ¿Por qué? Porque aunque el otro tenga toda la cortesía del mundo, que la haya aprendido así y sepa tener trato social, entre comillas, a su manera, el otro puede haberte hablado de una manera brusca, pero te ama más que el otro porque el otro está pensando en tu salvación y va a orar por ti. El otro no, el otro solamente hizo un acto de cortesía contigo, un encuentro contigo al estilo de lo que le enseñaron por su ética. Así que no debes confundir las cosas. Te puedes encontrar un Pedro pescador que es tosco para hablar, pero que es seguidor de Cristo. Y te puedes encontrar un Judas que habla bonito, que tiene una cortesía que te puede poner incluso el manto a los pies, y sin embargo ser del diablo. Cristo fue claro cuando habló de Judas, dijo, todos se perdieron menos el hijo de la perdición. Hay un diablo entre nosotros, dijo Cristo. Interesante. Así que entonces pasa que en el ecumenismo se da más importancia al moralismo, al humanismo, a las reglas establecidas por los hombres dentro de su llamada cultura social. Ellos dibujaron ese tipo de comportamiento. Ellos dibujaron ese tipo de ser. Ellos hicieron creer que eso se llama amor. No, eso no se llama amor.
Ese tipo de palabras adornadas solamente es entrenamiento, nada más. Es puro protocolo, es diplomacia común. No tiene nada que ver con el cristianismo que es nacido del corazón. El cristiano, aparentemente como Pedro, puede ser tosco cuando está iniciando, porque nunca sabemos qué cristianos están iniciando. ¿Cuántas veces he escuchado a personas que dicen, he ido a esa iglesia cristiana y no me convence? ¿Por qué? Bueno, porque cuando he llegado, algunos de ellos eran medios toscos, se les veía con un trato pues bajo, sin educación, no sé. Pero en cambio, cuando yo voy con mi círculo social, qué distinto. Pero es que es obvio. Esos que tú has visto en la iglesia que a veces todavía son toscos, es porque recién están llegando a la fe. Hay otros que pueden estar mucho tiempo, pero que no han crecido en la fe. Pero ahí está Jesucristo y eso cambia todo. Basta con que Jesús esté presente, porque Él dice, yo estoy donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, es suficiente para que ese sea el lugar correcto. Cuando tú veías a Anás, a Caifás, a Jairo, a José de Arimatea, a Nicodemo caminando y los veías sentarse, qué cortesía de los individuos. Parecían ser pues hijos de Dios. Aparentemente tú decías, qué hombres para más santos. Pero esa santidad no era real, era una santidad fabricada, hecha por sus tradiciones, por sus reglas, por su cortesía, por su sistema de educación que ellos habían aprendido y que lo estaban cada día mejorando dentro de lo humano, pero no tenía nada que ver con Dios. Y de pronto lo veías a Jesús sentado con sus discípulos, ¿no? Y de pronto veías un Pedro que a veces era renegón, un Juan que estaba reclamando, uno que estaba diciendo yo voy a ser el mayor, no, yo voy a sentarme al lado del Mesías. ¿Qué diferencia? Veías a los dos grupos e inmediatamente, por tu vista obtusa, medio ciega, terminabas diciendo, Anás, Caifás y los que están con él, ¡qué hombres! Miren, qué amor que tienen estos, cuando hasta entre ellos se odiaban. Pero la cortesía, la ética, les hacía pasar de forma distinta. En cambio, cuando mirabas a Jesús y a sus discípulos, diciendo, no, estos, ¿cómo van a ser de Dios? Peleando, ahí Pedro diciéndole al otro que él va a ser el mayor. Todo el tiempo están en eso, no, pues, a ver, mira también sus vestimentas y mira a los otros, qué bien vestiditos están allá, Anás, Caifás, mira esas barbas, mira, esta gente pues es distinta, estos parecen bajados del cielo. En cambio, míralo a Jesús con sus discípulos, estos parecen salidos de alguna horda por ahí. Las apariencias engañan. Cuando pasó el tiempo, aquellos que parecían tan bonitos resultaron ser los que crucificaron al Maestro y lo asesinaron sin escrúpulos. Mientras que aquellos que estaban con Jesús eran los que salieron en Pentecostés llenos del Espíritu Santo y proclamando el Evangelio de Dios. Y ahora se les veía a Pedro y a los demás apóstoles con una cortesía que superaba la de los otros. Jesús los había formado, les había enseñado. Pero esto se vio solo en el Pentecostés. Así que ten cuidado porque el ecumenismo aparenta que entre ellos hay amor, pero eso no se llama amor, eso se llama hipocresía. Porque no es amor salido del conocimiento del Espíritu Santo, no es engendrado por el Espíritu, es engendrado por su propio esfuerzo humano. Su cortesía y su comportamiento no son nacidos de la palabra, son de la formación del trato humano. ¿Te das cuenta ahora? O sea, son pura cáscara, sepulcros blancos, que por dentro están llenos de huesos secos. No tienen el verdadero fundamento del amor. Les falta. Con ese mismo esfuerzo con el que viven así, si lo hicieran, pero cumpliendo lo que dice la palabra de Dios, siguiendo los principios de la Biblia, otra sería su historia. Podrían ser la representación correcta. Pero ahora más, en este ecumenismo se aíslan las doctrinas que tienen que ver directamente con las creencias. Uno de los principales puntos es no tocar las profecías, porque en las profecías ellos encuentran solo división, ya que las profecías denuncian a los poderes religiosos que se han corrompido.
Y le llaman la bestia, la imagen de la bestia, y son temas que nunca por nunca los unirían a ellos. Porque ellos no buscan la unidad por la verdad, sino la unidad por el humanismo. ¿Comprendes eso ahora? Eso es lo que hacían los dirigentes de la época de Jesús. San Marcos, capítulo 7, versos 6 hasta el 9. Mira cómo es que ellos buscaban esa unidad y amor por los demás. San Marcos, capítulo 7, versículos 6 hasta el 9. Pero ahora el asunto va a empeorar. Respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías como está escrito: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Por qué? Porque en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Su corazón estaba lejos de Dios porque enseñaban mandamientos de hombres. ¿Para qué? Para poder formar la personalidad de la gente, en lugar de seguir los mandamientos de Dios. Porque dejando el mandamiento de Dios os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros, los vasos de beber, hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. A estos mismos Jesús les dijo, a quienes parecían personas tan bellas, tan unidas, tan ecuménicas, ¿no? Es increíble. A estos mismos Jesús les decía: ustedes han dejado el mandamiento de Dios para seguir la tradición. Y les dio un ejemplo. Les dijo: ustedes han dejado de honrar a su padre y a su madre como dice el mandamiento. Y han enseñado que es corbán todo aquello con que los puedan ayudar. Así que entonces parecían tan bellas personas, Anás, Caifás y todos los demás, pero sin embargo Jesucristo los desenmascaró cuando les dijo: ustedes han hecho leyes especiales para deshonrar a los padres. O sea, son todo lo contrario de lo que aparentan ser. Son la inmundicia de la sociedad. Eso no les gustó a estos dirigentes, les chocó en gran manera. Eso pasa cuando se dejan los mandamientos de Dios, cuando ya no se sigue la palabra de Dios, sino la tradición y los inventos hechos por hombres. ¿Te das cuenta ahora? Ahora bien, todo eso es la base del ecumenismo. Y todas estas iglesias han venido uniéndose en esos puntos comunes de doctrina y han aislado las doctrinas que no los unen. Y ya repito que las doctrinas apocalípticas, sobre todo, son doctrinas no aceptadas por ellos. Por eso hace poco, cuando el Papa habló acerca de del fin de los tiempos, fue una gran sorpresa para la Iglesia romana. ¿Por qué? Porque cuando Francisco I comenzó a abordar este tema, hablando acerca del final del tiempo, de pronto parecía que estaba hablando del fin del mundo y todos se sorprendieron. Pero al rato, él dejó en claro que estos acontecimientos que se están marcando y que se hablan como el fin de los tiempos deben aplicarse más de forma simbólica. ¿Por qué? Porque según la creencia romana no estamos cerca de la venida de Cristo. No estamos cerca del fin del mundo, sino que todavía estamos en un periodo donde nos esperan años de paz y prosperidad. Esa es la idea. Pero dentro de esa iglesia hay otro sector que son los que sí creen en los tiempos apocalípticos. Nos encontramos a gran cantidad de personajes que hablan acerca del tiempo final. Y en base a todo eso vemos a Viganó, quien está ahora en conflicto con la Iglesia Católica Romana, y a muchos otros sacerdotes, obispos y prelados de esa iglesia, que ellos declaran: estamos viviendo en el final de los tiempos. Algo distinto de lo que comúnmente Roma declararía a través de ese movimiento ecuménico del sistema que comenzó con el Concilio Vaticano II. Interesante. Así nos encontramos dentro de la Iglesia Católica a dos grupos. Un grupo que se ha vuelto seguidor del papado ecuménico, es decir, seguidores de aquellos que buscan alianzas religiosas. Y tenemos a otro conjunto de personas de la Iglesia Católica que lo que creen es que ese ecumenismo es todo un desastre y una mentira diabólica, que no tienen por qué unirse, que la Iglesia debe mantenerse pura, dicen ese otro sector.
Y esto los pone en conflicto, de tal manera que la iglesia ecuménica termina siendo una iglesia más mundana, que se une con cualquier creencia religiosa, mientras que los conservadores guardan su lugar con sus doctrinas. En las iglesias protestantes sucede lo propio. Nos encontramos a un gran sector que busca el ecumenismo, pastores, dirigentes y pueblo. Y todos estos aceptan esa alianza. Pero nos encontramos a otro grupo de pastores que hablan del fin de los tiempos, que están al día con la profecía de ellos y que la proclaman y que declaran que la iglesia protestante ha caído en apostasía por el hecho de no querer anunciar los tiempos finales. Y entonces dicen que toda esa iglesia apóstata es la iglesia profunda, la iglesia que se ha ecumenizado con el ocultismo más. Ahora, todo eso que está ocurriendo en el mundo religioso también incluye al pueblo de Dios. Es sorprendente. Tenemos la advertencia de la mensajera del Señor. Fíjense lo que ella dice acá. Conforme vaya acercándose la tempestad, muchos que profesaron creer en el mensaje del tercer ángel, estamos hablando de la iglesia adventista del séptimo día, pero que no fueron santificados por la obediencia a la verdad, es decir, la verdad del tercer ángel. El mensaje del tercer ángel denuncia a la bestia y a su imagen y su marca y llama la atención a los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Ser santificado en el mensaje del tercer ángel significa creer en todas las verdades del tercer ángel. Algunos piensan que ser santificado en el tercer ángel es comportarse humanistamente, es comportarse amigablemente, hermanablemente, éticamente, diplomáticamente, al estilo ecuménico. Esas ideas han venido siendo sembradas dentro de la iglesia adventista. Por los años de 1960, la iglesia adventista del séptimo día anunciaba todavía las profecías de Daniel y el Apocalipsis. Se hacían grandes seminarios de Daniel y Apocalipsis. Pero pasados los años 60, llegando a los 70, la iglesia comenzó a cambiar su predicación poco a poco. Y pronto ya no se oía mucho de Daniel y Apocalipsis, sino que se escuchaba de temas de familia, de hogar, de temas relacionados con el enamoramiento, el noviazgo, el matrimonio, y de vez en cuando se tocaba algo de profecía. Para la década del 80, las cosas comenzaron a ponerse peores. Ya casi no se hablaba de cuestiones proféticas. Era raro escuchar seminarios de profecías de Daniel y Apocalipsis. Contrario a eso, se empezaba a escuchar de temas que tenían que ver directamente con el hogar y la familia. Temas más humanistas. Entre la década del 80 y el 90 comenzaron a aparecer nuevas predicaciones dentro de la iglesia adventista del séptimo día. Y comenzó a hablarse acerca de un tema al cual le pusieron por nombre justificación por la fe para hacer que los adventistas cayeran en la trampa ecuménica. La justificación por la fe es el mensaje del tercer ángel. Es la proclamación que denuncia a la bestia y a su imagen y su marca y llama a los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Pero ahora resulta que la justificación por la fe ya no hablaba de eso, sino de los milagros de Jesús, de algunas curaciones, algunos eventos de la muerte de Cristo y de cuestiones de testimonios personales. De hablar de cómo se convirtió el borracho, cómo se convirtió la prostituta, cómo se convirtió el panadero, el futbolista, etc. Así se rebajaron por completo las normas de las doctrinas adventistas y la iglesia adventista se convirtió al ecumenismo paso a paso. Y muchos dentro de esta iglesia, en el pueblo de Dios, comenzaron a optar por ese ideal. Los fieles dentro de la iglesia que siguieron proclamando el tercer ángel, siguieron anunciando las profecías de Daniel y Apocalipsis, comenzaron a ser tildados de divisionistas, de fanáticos, de ser desobedientes a la autoridad de la iglesia, de estar en contra de los dirigentes de la iglesia y de ser personas que solo estaban buscando divisiones en la iglesia. Increíble. De esa forma, después de la década del 90, del 2000 en adelante,
Dentro de nuestras iglesias adventistas se ha marcado una división totalmente clara entre los que proclaman las profecías y los que proclaman el ecumenismo, hablando de los temas de la familia, del hogar y de cosas afines a esas. La mensajera del Señor había advertido sobre todo eso. Sigo leyendo. Conforme vaya acercándose la tempestad, muchos que profesaron creer en el mensaje del tercer ángel, pero que no fueron santificados por la obediencia a la verdad, abandonarán su fe e irán a engrosar las filas de la oposición. Uniéndose con el mundo y participando de su espíritu, llegarán a ver las cosas casi bajo el mismo aspecto. Así que cuando llegue la hora de prueba estarán preparados para situarse del lado más fácil y de mayor popularidad. Hombres de talento y de elocuencia, que se gozaron un día en la verdad, emplearán sus facultades para seducir y descarriar almas. Se convertirán en los enemigos más encarnizados de sus hermanos de antaño. Cuando los observadores del sábado sean llevados ante los tribunales para responder de su fe, estos apóstatas serán los agentes más activos de Satanás para calumniarlos y acusarlos y para incitar a los magistrados contra ellos por medio de falsos informes e insinuaciones. Miren la advertencia entonces que da la mensajera del Señor. Y ahora fíjense en esta imagen ecuménica donde se ve que aún adventistas han estado en estas reuniones. Presbiterianos, bautistas, pentecostales, adventistas, luteranos, etcétera, unidos con el Papa. ¿Qué les parece? Esta es una reunión donde están todos ellos. Ahí están sus fotos, imposible de negar. De tal forma que entonces encontramos alianzas ecuménicas de adventistas apóstatas que han apostatado porque han renegado de su creencia de aquella que se llama el tercer ángel, que denuncia a la bestia, a su imagen y a su marca, porque les ha parecido que es un mensaje muy atacante y duro, cuando es un mensaje lleno de amor de Dios para poder despertar a aquellos que están en esas organizaciones religiosas y poderles llamar a que se preparen pronto y que no caigan en la trampa del enemigo de la búsqueda del ecumenismo. El ecumenismo viene desde Roma antigua, el oikumene. Oikumene, la diosa oikumene, era la diosa de la unidad, de las alianzas por el humanismo y no por las doctrinas y creencias. Eso era lo que buscaba la Roma pagana, para lograr una alianza con las religiones paganas y formar un solo bloque para hacer un imperio. Tal es así que eso mismo ahora se está aplicando en nombre del dios Pax, el dios de la paz mundial, que era el dios que le seguía a Oikumene para lograr el propósito de ella. Ella buscaba la alianza y Pax lograba el establecimiento del imperio. Todo es paganismo, idolatría. Pero en fin, ahora, esto nos prueba lo que dice la mensajera de Dios, que aquellos que no han sido santificados por el mensaje del tercer ángel. Ahora, la palabra santificar significa separar, apartar. Aquellos que conocen el mensaje del tercer ángel, que descubren quién es la bestia, quién es su imagen, cuál es su marca, que descubren quién es Babilonia y su caída, se unen por esa verdad. No se unen por otra cosa, no se unen porque se sientan a la mesa los dos y comparten un tecito. No se unen porque uno le lleva todos los días sus platanitos, manzanitas y naranjitas para su casa. No se unen porque simplemente viene el otro y le regala su vestido, le trae su pantalón y el otro le regala el chor. No, por eso no se unen. Ellos se unen por la verdad, por las palabras de vida eterna. Ellos buscan con ansias eso, no les importa lo demás, porque todo lo demás solo es resultado de una unión verdadera con Cristo. Esas no son las bases de su unidad, esos son los resultados de su unidad. Muchos hay que confunden las cosas, confunden al árbol con las ramas y los frutos. No, las ramas y los frutos nunca van a servir porque no hay un tronco del cual se van a alimentar. Son ficticios. En cambio, cuando las ramas y los frutos están unidas al árbol, entonces recién son valederos. El árbol es la verdad, el mensaje del tercer ángel.
Los frutos de ese mensaje son los que van a dejar ver ese amor entre unos y otros en el pueblo de Dios. ¿Comprendes eso? Sin la verdad no hay nada que valga. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Cuando tienes el amor de Dios dentro de ti, recién se manifiesta en acciones. Sin tener el amor de Dios, la palabra de Dios, el mensaje del tercer ángel en ti, todo lo que haces es una mera profesión de fe, nada más. Ahora, ser santificado por el tercer ángel significa ser separado por las enseñanzas del tercer ángel. Cuando tú crees en quién es el poder de la bestia, quién es el poder de la imagen de la bestia, cuál es su marca, cuando tú comprendes eso y te apartas de ellos, guardando los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, tú estás santificado por el tercer ángel, separado por el tercer ángel. Los que van a ser santificados por la verdad del tercer ángel son los que siguen al tercer ángel y son apartados por esas verdades del tercer ángel. ¿Comprendes ahora? Muchos se equivocan y creen que santificado por la verdad significa que eres un buenista, uno de esos buenitos, de acuerdo con el ideal del otro. ¿Sí? Porque es increíble. En nuestra propia iglesia, esos buenistas son aquellos que constantemente quieren que tú les regales, quieren que tú les des de comer, que les des de vestir, quieren que todos los días tú le compartas todo lo que tú posees, ¿no? Y entonces, ¿sabes qué te dicen? Ese tiene amor. No, es mentira. Ese es el deseo de ellos, es su egoísmo de ellos. ¿Por qué? Ellos quisieran todo eso, pero cuando ellos tienen que hacer eso por otros que tienen menos, no lo hacen. Porque dicen siempre, es que yo soy pobrecito, es que yo no tengo, es que yo no puedo hacer eso. Siempre están escapándose, están esperando que otros les den, pero ellos nunca dan. ¿Eso qué se llama? Eso se llama la falsa cortesía, el amor profano, un falso amor. ¿Comprendes eso? Ese es el gran peligro de los cristianos que no han sido santificados por la verdad. Son simplemente imaginarios de la religión. Se imaginan que así debería de ser la iglesia. Se imaginan que así deberían de ser los hermanos. Se imaginan que así deberían de ser los que dirigen. Si ellos retrocedieran 2000 años atrás y vieran que Jesús no era así como ellos se lo imaginan, hasta el mismo Jesús lo rechazaban. Así de sencillo. Y es que tú veías a los fariseos, a los saduceos, y cuando se encontraban entre todos ellos se repartían todo lo que tenían. Y cuando tenían que hacer una fechoría se la repartían entre todos. Eran una mafia. Así era como ellos vivían. Y entonces te parecía que ellos eran buenos cristianos. No, señor, no tenían nada de buenos. Solo la verdad podía hacer esa transformación. 3 años y medio con Jesús, escuchando sus enseñanzas, y recién se vieron actos como esos en el Pentecostés. ¿Te das cuenta? Es que es la verdad la que transforma y santifica, no es el mero humanismo. Así que dentro de la iglesia hay muchos que confunden eso. Y entonces quisieran que la iglesia fuera como ellos se la idealizan. No, la iglesia no es como tú quisieras que fuera en tu ideal. La iglesia es como dice la verdad que es. ¿Ahora comprendes? Por esa razón, este gran grupo no será santificado en la verdad. Sigue diciendo la mensajera del Señor. En la iglesia ocurrirán divisiones, se formarán 2 grupos. El trigo y la cizaña crecerán juntos hasta el momento de la cosecha. Mensajes selectos, página 213. Fíjate lo que dice aquí, ¿no? Claramente. En la iglesia ocurrirán divisiones y se formarán 2 grupos. Un grupo que es el trigo, los que estarán con la verdad de siempre, las profecías del tercer ángel, lo que nos hizo adventistas. Desde 1844 el tercer ángel se publica dentro de la iglesia adventista.
Y el otro grupo es la iglesia profunda, la cizaña, aquellos que buscan el ecumenismo, aquellos que se van a moldar a las mismas ideas de Roma y del protestantismo apóstata. Y es que ellos van a hablar solo de hogar, familia, amor, unidad. Y cuando se encuentren con todos estos, de quienes ellos dicen, jamás nos uniríamos con ellos, con los ecuménicos, cuando conversen van a conversar las mismas cosas. Y se van a quedar atónitos y van a decir, pero así nos ha enseñado el pastor también en la iglesia. Y todos ellos te van a decir, mira, lo que interesa aquí es el amor. ¿Por qué estamos peleando que si la bestia, que si el anticristo? No, debemos hablar más de lo que nos une. Más allá de eso, debemos ver el corazón, porque mira, cuando Cristo venga no te va a decir a ti si te vas a salvar por haber creído que la bestia era el fulano o que la imagen de la bestia era el sutano. No, no, no. Cuando Cristo venga, simplemente te va a decir a ti si amaste a tu prójimo. Eso es todo lo que te va a decir a ti. ¿Ves? Entonces, ¿por qué tienes que estar predicando esas profecías si podemos estar unidos en amor? Y por ejemplo, yo te amo, te va a decir. Te quiero bastante, si quieres oro por ti, oremos juntos. Yo voy a pedir mucho a Jesús por ti. Y si estoy equivocado, Jesús me lo mostrará, pero yo te amo. Eso es lo que interesa. Y yo creo que cuando Cristo venga, no nos va a preguntar si tú guardabas el sábado y yo el domingo. Lo que nos va a preguntar es si amaste a tu prójimo o no. ¿Te das cuenta? Así va a ser, te dicen. Y tú te quedas maravillado. Bueno, sí, pues lo que yo estoy también diciendo en la iglesia, vas a decir. Claro, tienes razón. ¿De qué bestia? ¿Qué imagen? ¿Qué marca? ¿Cómo voy a estar hablando esas cosas? Eso es pelearse con la gente, es ser pelinco, van a decir. Así que si quiero ganar a mi prójimo, tengo que decirle yo te amo. Tengo que aprender a decírselo así. Entonces habrás caído en la religión de Lucifer. La religión más diabólica. Eso se llama ecumenismo. Ese es el mayor peligro, Satanás vestido como ángel de luz, que va a recorrer la tierra y solo en un punto, dice la mensajera de Dios, podrás distinguirlo al diablo. ¿Cuál? Se apartará de la ley de Dios que manda guardar el sábado, del cual denuncia el tercer ángel, que es la marca de la bestia. Solo por eso. ¿Te das cuenta ahora? Entonces, todos los que se están preparando en la iglesia sin la profecía y que están hablando de temas relacionados con hogar, familia, hermandad, unidad, etcétera, satanidad y todo, se encontrarán que todos hablan el mismo idioma. ¿Ahora te das cuenta? No hay mayor amor que este, que tú tengas que proclamar la verdad dando la vida por los hermanos. Tú vas a denunciar lo que es malo. Eso es dar la vida por los hermanos. Como tu maestro nunca buscó alianzas ecuménicas con los dirigentes religiosos. Les llamó la atención a las profecías, a la ley, a volver al camino de las Escrituras. Porque no hay hombre que pueda unir a otro. Porque todos tus sentimientos no te van a unir en la verdad. Porque lo único que se llama unidad para Dios es la verdad. ¿De dónde han inventado los hombres que los sentimientos son unidad? Eso es falsedad. Eso está edificado sobre arena. En cambio, las enseñanzas de las doctrinas son las que santifican. Todo lo que esté en la Biblia te santifica. Para Dios, santidad, ¿sabes qué se llama? Que hagas todo lo que dice este libro, nada más. Si tú vienes a Dios y le dices, Señor, pero mira, yo, claro, no guardaba tu sábado. El sábado yo me dedicaba a ir a trabajar duro para ganar plata y el domingo yo iba a regalar a los niños pobres. Yo les iba a dar de comer a los hambrientos, a vestir a los desnudos. Y tú has dicho en tu palabra que en aquel día tú dirás, por cuanto me diste de comer, de vestir, me visitaste y yo hice todo eso. Claro que para eso yo tenía que violentar tu sábado. Pero a ti no te importa, Señor, el sábado. A ti te importa que yo haya amado a mi prójimo. Y Cristo le responderá, nunca te he conocido. Apártate de mí, hacedor de maldad. Así de sencillo. Y el hombre se va a quedar sorprendido. Y Jesucristo le va a decir claramente, tú no hiciste la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Tú hiciste lo que tú querías hacer.
Fuiste egoísta, solo pensaste en ti. Y cuando regalabas a los demás, solo lo hacías para tu beneficio. Nunca lo hiciste por verdad. Y van a quedarse sorprendidos los impíos, porque se van a dar cuenta que creyeron en una mentira, en una falsedad. Así que ten cuidado. No hay mayor amor que decir la verdad, porque la verdad es el amor de Dios. Tú no tienes amor. Jamás digas eso, porque te vuelves blasfemo. El apóstol Pablo es claro cuando dice, porque yo sé que en mí no mora el bien, Romanos 7:18. Ten cuidado, la religión de Satanás es peligrosísima, es más peligroso de lo que tú crees. La religión del diablo parece llena de amor, parece llena de misericordia, y sin embargo está llena del infierno. No te vas a equivocar. Satanás se viste como ángel de luz. El apóstol Pablo declaró terminantemente que se viste como un ministro de justicia. Así que cuidado. Dice más la mensajera del Señor, hablando de esa división en la iglesia. ¿Cómo se marcará? Vi luego el tercer ángel. Dijo mi ángel acompañante, el de Apocalipsis 14:9-11 que acabo de leer, que denuncia a la bestia, su imagen y su marca. Su obra es terrible. Su misión es tremenda. Es el ángel que ha de separar el trigo de la cizaña y sellar o atar el trigo para el granero celestial. Estas cosas debieran absorber completamente la mente y la atención. Primeros Escritos 118. El asunto es más que claro. La mensajera de Dios dice que el tercer ángel va a marcar la separación entre el trigo y la cizaña. Los que aceptan el tercer ángel son para el granero celestial, sellados por el sábado para la vida eterna. Los que rechazan el tercer ángel no son santificados por ese mensaje, obviamente, porque no lo han aceptado, no los separó del mundo. Y entonces serán los que sean echados al fuego eterno. Hermanos, dice la mensajera del Señor, acerca de cómo vamos a reconocer en la iglesia a los buenos y a los malos. Escucha bien lo que dice. Hermanos, si continuáis siendo tan ociosos y mundanos y tan egoístas como antes, Dios os pasará seguramente por alto y tomará a los que tienen menos cuidado de sí mismos, son menos ambiciosos de honores mundanales. La obra será dada a quienes la acepten. ¿Cómo dice? ¿Estás escuchando lo que está diciendo? A ver, te lo voy a repetir. La obra será dada a quienes la acepten. ¿Cuál es la obra? La predicación del tercer ángel. La proclamación de la iglesia adventista del séptimo día. La obra adventista, toda la misión adventista, todo lo que tenía que hacer la iglesia, le va a ser dada a esos que la acepten. Esto es una condena fuerte, ¿eh? Cualquiera de los opositores mataría a Elena de White así de fácil, por lo que escribió. Sorprendente. Todos quedamos anonadados cuando leemos esto. ¿Qué cosa? ¿Qué está hablando Elena de White? Decimos, ¿no? Pero eso es la voz de Dios. La obra será dada a quienes la acepten, la aprecien y entretejan sus principios con su experiencia diaria. ¿Sabes lo que significa lo que está diciendo Elena de White? Esto no va a quedar en manos de quienes odian el mensaje del tercer ángel y no lo quieren llevar. Algunos de nuestros hermanos, sigue diciendo en la misma cita, algunos de nuestros hermanos dirigentes se inclinan a manifestar el espíritu que manifestó el apóstol Juan cuando dijo: Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos, porque no sigue con nosotros. Fíjate, cómo Elena de White está uniendo esto que está diciendo en relación con lo anterior. Primero dice, Dios le dará la obra a quienes la acepten y de veras la quieran proclamar. Pero luego dice, pero algunos dirigentes en la iglesia, al igual que Juan, que dijo, Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos, van a querer hacer lo mismo con los que estén defendiendo la verdad del tercer ángel. Los van a querer hacer de lado. Sigue diciendo más, porque no sigue con nosotros. Y luego sigue diciendo ella, la organización y la disciplina son esenciales,
pero hay ahora gran peligro de apartarse de la sencillez del Evangelio de Cristo. Lo que necesitamos es depender menos de las meras formas y ceremonias y mucho más del poder de la verdadera piedad. Fíjate lo que está diciendo Elena de White. Está bien, nadie dice no la organización, ella dice, está bien, es esencial, pero cuidado que en nombre de la organización se dediquen más a las formas. Ah, no, es que tú tienes que someterte, es que el director, es que el pastor lo dice, es que así tiene que ser, es que la autoridad. Cuidado con las formas. Así no es, dice ella. Cuidado que se deje la piedad de lado. Sigue diciendo. Lo que necesitamos es depender menos de las meras formas y ceremonias y mucho más del poder de la verdadera piedad. Cuando los fariseos deseaban que Jesús hiciese callar a los niños que cantaban sus alabanzas, el Salvador dijo, si estos callaren, las piedras clamarán. Y sigue diciendo ella, ahí no acaba. No repriman los predicadores al obrero más humilde diciendo, usted debe trabajar en este ramo o no trabajar en absoluto. Dejadlos libres, hermanos. Haga cada uno en su propia esfera con su propia armadura puesta. El mensaje debe pregonarse. Dios no quiso nunca que los miembros laicos de la Iglesia se excusasen de trabajar en su causa. Y también vosotros a mi viña. Es la orden del Maestro a cada uno de los que le siguen. Dios ha dado a cada hombre su trabajo. Espere cada uno en Dios y Él nos enseñará a trabajar y nos mostrará qué obras somos aptos para cumplir. La obra que la Iglesia no ha hecho en tiempo de paz y prosperidad, tendrá que hacerla durante una terrible crisis en las circunstancias más desalentadoras y prohibitivas. Las amonestaciones que la conformidad al mundo ha hecho callar o retener deberán darse bajo la más fiera oposición de los enemigos de la fe. Y en ese tiempo, la clase superficial y conservadora, cuya influencia impidió constantemente los progresos de la obra, renunciará a la fe. ¿A quién está refiriéndose? ¿Quiénes son esos? Los dirigentes que se oponen a la proclamación del tercer ángel. Todos ellos se llaman la clase superficial y conservadora. Y de ellos dice, ellos van a abandonar la fe y se colocará con sus enemigos declarados. Interesante. Hacia los cuales sus simpatías han estado tendiendo durante mucho tiempo el ecumenismo. Esos apóstatas manifestarán entonces la más acerba enemistad y harán cuanto puedan para oprimir y vilipendiar a sus antiguos hermanos y para excitar la indignación contra ellos. Ese día está por sobrecogernos. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 438. Sorpréndete, hermano. Y ahora escucha esto. Los miembros de la Iglesia serán probados individualmente. Serán puestos en circunstancias donde se verán obligados a dar testimonio por la verdad. Muchos serán llamados a hablar ante concilios y tribunales, tal vez por separado y a solas. ¿Qué te parece? ¿Estás preparado para eso? Una advertencia solemne de la mensajera del Señor concluye diciendo, los miembros de Iglesia que han visto la luz, que han escuchado del tercer ángel, que saben lo que es el tercer ángel, y han sido convencidos de su culpabilidad, de saber qué ser el mensaje y no lo que les han estado haciendo creer, pero que han confiado la salvación de sus almas a los ministros, a los pastores, aprenderán en el día de Dios que ninguna otra alma puede pagar el rescate por sus transgresiones. Surgirá un terrible clamor, estoy perdido, eternamente perdido. Habrá quienes sentirán que serían capaces de despedazar a los ministros que han enseñado falsedades y han condenado la verdad. Comentario Bíblico Adventista, tomo 4, página 1178. Aquellos que hayan creído en los falsos pastores, en los falsos maestros, en los que han abandonado el tercer ángel. ¿Cómo te vas a dar cuenta de los que han abandonado el tercer ángel? Aunque lo mencionen y digan, siempre se van a ir tras esos temas ecuménicos, hogar, familia, unidad,
el amor por los demás, son temas ya conociditos de estos, porque esos están llevando al ecumenismo paso a paso, y cuando llegue el momento de tener que elegir, elegirán el lado de la oposición. ¿Por qué? Porque se han acostumbrado a creer en esos temas. Solo los temas del tercer ángel te separan del ecumenismo, te santifican por la verdad. No confundas lo que es ser santificado por el tercer ángel. Hay algunos que dicen, oye, pero ese está en el tercer ángel, y sin embargo todavía peca, ha cometido tales errores, aquello más, aquello. ¿Cómo le voy a creer? ¿Cómo voy a ser? Estos están equivocados. No saben el ABC de la verdad. Ser santificado por el tercer ángel es ser apartado con las enseñanzas del tercer ángel. Puede que esos que sigan el tercer ángel como seres humanos cometan errores, se les vean imperfecciones, pero no por eso están en la falsedad. Los apóstoles seguían cometiendo imperfecciones, pero seguían aferrados de Jesús para salir del pecado. Pero los que no siguen la verdad, por más que se porten como angelitos, aparentemente, no tienen la verdad, no están santificados por la verdad, sino por su humanismo. No serán salvos. Ojalá podamos entender estas cosas, querido hermano. Vamos a pedirle a Jesús en oración que Él nos ayude para que estas palabras que hemos oído queden grabadas en nuestra mente y corazón, que sean el motor que impulse nuestras acciones. Vamos a ponernos de rodillas, vamos a orar. Bondadoso Padre que moras en los cielos, estamos agradecidos a ti por las palabras benditas que nos has dado y te rogamos que nos ayudes a ponerlas por obra y a guardarlas en nuestra mente y corazón para que sean el motor que impulse nuestras acciones. Padre Santo, en tus manos nos encomendamos. Y ayúdanos, Señor, para poder llevar este mensaje rápidamente a otros, para que al comprender estas verdades se preparen para estar de tu lado. Ayuda a nuestros hermanos, Señor, que están en la iglesia, para que se pongan resueltamente de parte de la verdad y puedan, Señor, testificar en favor de ella. Acompáñanos, Señor, a cada uno de nosotros, porque te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Muy bien, querido hermano, hemos aprendido un hermoso tema más. No te separes de la sintonía, que en breves momentos ya estamos para la despedida del sábado. Dios te bendiga. Amén.